te despiertas con el sonido de respiraciones a tu alrededor. No solo la respiración de tu esposo, sino la de tus padres, tus hermanos, tal vez incluso tus abuelos. Toda la familia duerme junta sobre los mismos jergones rellenos de paja, alineados en una cabaña de una sola habitación, donde las paredes son demasiado delgadas y el espacio demasiado pequeño como para ocultar algo. La luz de la mañana se filtra por las grietas de las contraventanas de madera, iluminando las vigas ennegrecidas por el humo. Te giras ligeramente, pero incluso eso se siente como demasiado movimiento cuando sabes que una docena de pares de ojos están solo a unos pasos. Este es tu hogar. Y aquí no existe la privacidad. Las casas medievales no estaban construidas para la soledad. La mayoría de las familias vivían en una sola habitación que servía como cocina, dormitorio y sala de estar para todos. En la esquina, un fuego ardía en el hogar, llenando el aire con una mezcla de humo y el olor persistente del guiso de ayer. Tus hijos, si los tenías, dormían cerca de tus pies, mientras los parientes mayores ocupaban el lado opuesto del cuarto. A veces, incluso los animales eran traídos dentro para mantener el calor durante el invierno. Gallinas dormían en canastos, cerdos ozaban cerca del fuego, y una vaca podía moverse sobre el suelo de tierra apisonada mientras intentabas dormir. Para ti, como pareja casada, la intimidad nunca era sencilla. No se trataba de música suave, velas ni momentos tranquilos. Se trataba de sobrevivir, de aprovechar los raros momentos en que el resto de la casa no miraba, o fingía no mirar. Y cuando no podías encontrar privacidad, simplemente aguantabas. Antes de sumergirnos más en estas extrañas realidades de la vida medieval, si disfrutas descubrir las verdades olvidadas de la historia, tómate un momento para suscribirte y comenta desde dónde nos estás viendo. Me asombra cómo podemos explorar juntos los rincones más oscuros del pasado, incluso desde lados opuestos del mundo. Ahora, volvamos a esta cabaña abarrotada, donde el amor no tiene puertas que cerrar. Imagina estar recién casado, pero que cada susurro a tu esposo sea escuchado por otra persona. Las conversaciones se interrumpen, la risa se contiene, y cualquier señal de intimidad se encuentra con un silencio incómodo por parte de tus familiares acostados a solo unos pasos. Esto no se consideraba extraño. Era la vida. El concepto de un dormitorio, un espacio privado pensado para dos, no existía para la mayoría de las personas. En hogares más acomodados, tal vez había un separador, una delgada pared de madera o una cortina, que separaba la cama de la pareja del resto de la casa. Pero incluso entonces, los sirvientes iban y venían, trayendo agua, atendiendo el fuego o simplemente durmiendo cerca. La sensación de estar constantemente vigilado nunca desaparecía del todo. Para los campesinos, la falta de privacidad era aún más intensa. Una sola cabaña podía albergar a toda la familia extendida, a veces 3 generaciones bajo un mismo techo. Cuando caía la noche, todos se apiñaban para conservar el calor, sus cuerpos tan juntos como los troncos en el hogar. No había tiempo a solas, ni puertas para cerrar. La intimidad no era algo que se pudiera planear, era algo que había que robar cuando surgía la oportunidad. Fue en este mundo, de espacios llenos, camas compartidas y vigilancia constante, donde las parejas tuvieron que encontrar maneras de crear cercanía. No con grandes gestos, sino con caricias fugaces bajo mantas ásperas de lana, palabras susurradas que nadie más pudiera oír, y la esperanza silenciosa de que el amor aún pudiera existir, incluso cuando todos los demás estaban escuchando. Por la noche, cuando el fuego en el hogar se apagaba y las sombras trepaban por las paredes, no existía tal cosa como una cama privada.
La idea de una cama matrimonial reservada solo para 2 personas es una invención moderna. En la Edad Media, las camas eran compartidas por todos: familiares, sirvientes y a veces incluso viajeros. Una cama era un espacio para dormir, no un santuario para el afecto. Era común que 4 o 5 personas durmieran lado a lado, apretadas por el frío. Si tenías la suerte de tener un armazón de cama en lugar de una estera de paja, estaría cubierto con mantas ásperas de lana y colchones rellenos de heno que crujían con cada movimiento. Los niños dormían a tus pies, los padres a tu lado. Cada sonido, cada susurro, cada crujido se escuchaba. No podías ocultar tu amor ni tus discusiones. La cama no era solo un lugar de descanso, era donde toda tu casa existía junta. En los pueblos, la privacidad no solo era rara, se consideraba innecesaria. ¿Por qué necesitaría una pareja tiempo a solas? El matrimonio era práctico, no romántico. Si ocurría afecto, era robado en momentos en que nadie miraba. Imagina acostarte junto a tu esposo por la noche, tus manos rozándose bajo las mantas, mientras tus hermanos se movían a solo centímetros de distancia. Cualquier intento de cercanía debía ser silencioso y fugaz. O te enfrentarías a risas, chismes o miradas de desaprobación por parte de los mayores a la mañana siguiente. Para los campesinos, la falta de privacidad se agravaba por las necesidades de supervivencia. Las noches de invierno eran heladas y las familias se amontonaban para mantener el calor. Los niños solían dormir en la misma cama que sus padres hasta que tenían edad para trabajar, lo que significaba que la intimidad debía ocultarse con cuidado. Las parejas esperaban hasta que todos estuvieran dormidos, o se escabullían a graneros, pajares, o incluso al bosque por un raro momento de soledad. Entre la nobleza, la situación no era mucho mejor. Las familias adineradas podían tener casas más grandes, pero estaban llenas de sirvientes que siempre estaban presentes. Un señor y su dama podían tener un dormitorio separado, pero un criado dormía en el suelo cercano, atendiendo al fuego, la comida o la ropa. La cama podía estar rodeada por cortinas, pero esos delgados velos solo ofrecían la ilusión de privacidad. Cada sonido se propagaba, cada secreto era escuchado. Y en un mundo donde el chisme era tan poderoso como la ley, incluso una pizca de escándalo podía arruinar reputaciones. Las parejas aprendían a ocultar su afecto en pequeños gestos. La presión de una mano durante un banquete, una mirada cruzada en una sala llena de gente, un beso fugaz robado en un pasillo silencioso. Pero había otra capa en esta falta de privacidad: la creencia de la comunidad de que lo que ocurría entre un esposo y una esposa no les pertenecía del todo. Un matrimonio no se consideraba válido hasta que era consumado, y en algunas regiones, vecinos o familiares esperaban fuera del cuarto, escuchando señales de prueba. Algunos incluso eran lo bastante atrevidos como para asomarse y asegurarse de que la unión fuera oficial. Hoy resulta difícil imaginar este mundo, una vida donde tus momentos más íntimos no eran solo tuyos, sino algo que todos sentían tener derecho a conocer. En la Edad Media, tu cama no era un lugar privado, era un escenario. Y quisieras o no, siempre había alguien mirando. Tu día de bodas no terminaba con un baile ni con una tranquila retirada a una suite de luna de miel. Terminaba con un ritual que desdibujaba la línea entre celebración y humillación: la ceremonia del lecho nupcial. En la Edad Media, un matrimonio no se consideraba verdaderamente válido hasta que se consumaba físicamente. Eso significaba que tu noche de bodas no era solo personal, era un asunto público. Vecinos, familiares, incluso señores locales creían tener derecho a saber lo que ocurría en tu cama. No asumían simplemente que el matrimonio se había sellado con amor, exigían pruebas.
Después del banquete, la pareja era escoltada a su alcoba por los invitados, que cantaban canciones subidas de tono, aplaudían y a veces incluso ayudaban a desvestir a la novia y al novio. En algunas regiones, esto se consideraba parte de la tradición, una forma de asegurar que el matrimonio produjera herederos y que la virginidad de la novia fuera verificada. La cama, a menudo situada en una esquina de la sala principal o en una habitación adyacente, estaba rodeada de miradas curiosas y susurros juiciosos. Imagina estar allí, frente a familiares y desconocidos por igual, sabiendo que el momento más íntimo de tu vida sería escuchado, o peor aún, presenciado. Las cortinas, si existían, eran delgadas y poco hacían para proteger a la pareja de las risas y burlas que venían del otro lado de la puerta. Y cuando llegaba la mañana, a veces se inspeccionaban las sábanas en busca de señales de sangre, consideradas prueba de la pureza de la novia. Para las parejas nobles, la ceremonia del lecho era aún más formal. Criados o asistentes podían permanecer en la habitación mientras la pareja se acostaba, asegurándose de que cumplieran con su deber por el bien de la dinastía. Esto no se trataba de la vida personal, se trataba de política. Un matrimonio real o noble era un contrato entre familias poderosas, y la producción de herederos era su único propósito. La intimidad se reducía a una obligación, una tarea observada y reportada como cualquier otra transacción comercial. Para los campesinos, la presión era igual de intensa, aunque los rituales fueran menos ornamentados. En algunos pueblos, los invitados se reunían fuera de la casa de la pareja, golpeando ollas o gritando comentarios groseros hasta que oían señales de consumación. La privacidad no era simplemente escasa, era casi inexistente. Y si no se producían las señales esperadas, podían surgir chismes, vergüenza o incluso la anulación del matrimonio. La cama matrimonial, entonces, no era solo un mueble, era un símbolo de honor, reputación familiar y expectativas comunitarias. Era un escenario donde las parejas debían actuar, sin importar el miedo, la incomodidad o la inexperiencia. Todo el concepto de intimidad estaba distorsionado por este escrutinio público. Pero más allá de la noche de bodas, la cama seguía siendo un símbolo público. En hogares donde varias personas compartían una misma habitación, cualquier señal de cercanía conyugal podía ser notada, comentada o incluso criticada. Si una esposa no quedaba embarazada, comenzaban los susurros. Si un esposo descuidaba a su mujer, los vecinos hablaban. Todos creían tener un interés en tu vida privada, como si perteneciera tanto a la comunidad como a ti. Para las parejas modernas, la idea de una cama pública es impensable. Pero en la Edad Media, tu cama no era un santuario. Era un lugar donde el amor, el deber y la reputación chocaban. Y todos a tu alrededor observaban para ver qué ocurría después. Si el amor iba a sobrevivir en la Edad Media, tenía que esconderse en los momentos más pequeños. Una mirada robada a través de un salón lleno de gente. Un año bajo la mesa durante un banquete. Un susurro apresurado cuando nadie más miraba. Las parejas que realmente se querían aprendían a crear intimidad no a través de la privacidad, que no tenían, sino a través del secreto. Para la mayoría de las familias, la única barrera entre una pareja y el resto de la casa era un simple pedazo de tela, una cortina colgada alrededor de la cama. No era a prueba de sonido, ni siquiera era gruesa. Pero cuando el fuego se apagaba y la casa se volvía silenciosa, esos delgados pliegues de tela se convertían en un mundo frágil propio. Detrás de ella, las parejas compartían susurros y risas suaves, con cuidado de no despertar a los que dormían a solo unos pasos de distancia. A veces, la intimidad ni siquiera se trataba del contacto físico. Se trataba de encontrar un momento de conexión en una vida gobernada por el trabajo y la rutina.
Un esposo podía pasarle a su esposa un pedazo de pan durante un largo día en el campo, con los dedos rozándose un segundo más de lo necesario. Una esposa podía meterle un lazo en el bolsillo a su marido antes de que fuera al mercado, un recordatorio silencioso del hogar. Estos pequeños gestos cargaban más significado que las palabras más apasionadas, porque tenían que ganarse, tallados en una vida donde nada te pertenecía del todo. Para las parejas nobles, el reto era distinto pero igual de real. Los sirvientes siempre estaban presentes, atendiendo el fuego, preparando la comida, o simplemente esperando por si se les necesitaba. Incluso en castillos grandes, la privacidad era escasa. Un señor y una dama podían compartir una cama con cortinas gruesas, pero esas cortinas eran abiertas en cualquier momento por las manos de doncellas o guardias. Se necesitaba valentía para encontrar intimidad, incluso con la persona con la que uno estaba casado. Las parejas se volvían expertas en hablar a través del silencio. Una mirada podía decir lo que las palabras no podían. Un pequeño movimiento de la mano podía significar: te veo, estoy aquí. En un mundo donde todo era observado, el amor tenía que ser sutil, una rebelión silenciosa contra el ruido de la vida diaria. Pero esos momentos eran fugaces. Un golpe en la puerta, el crujido de un sirviente entrando con una jarra de cerveza, o el llanto de un niño podían romper el silencio al instante. Y así, la intimidad era algo que aprendías a tomar rápidamente, como una chispa del fuego antes de que se apagara. El fuego, la cortina y el susurro. Eso era todo lo que las parejas tenían, y para algunas era suficiente para sentirse vivas. En la Edad Media, la intimidad no solo era difícil de encontrar, también estaba bajo juicio constante. La Iglesia gobernaba cada aspecto del matrimonio, especialmente lo que ocurría en la cama. La privacidad no se fomentaba. De hecho, a menudo se trataba con sospecha. Si una pareja quería tiempo a solas, la gente asumía que algo pecaminoso estaba ocurriendo. El deseo, incluso entre marido y mujer, se veía como peligroso, una tentación de la carne que podía llevar a la ruina espiritual. Los sacerdotes predicaban que la intimidad solo tenía un propósito: crear hijos. Cualquier cosa más allá de eso, la pasión, el placer, incluso el afecto, se consideraba un exceso pecaminoso. San Jerónimo escribió una vez que un hombre que amaba demasiado a su esposa era tan culpable como un adúltero. Piénsalo por un momento. El amor mismo se trataba como un pecado. La Iglesia imponía reglas estrictas sobre cuándo podían estar juntos los esposos. Temporadas enteras estaban prohibidas. Cuaresma, Adviento e incluso los domingos eran días vedados. Ciertos días de la semana estaban fuera de límites. Si contabas todos los días santos, los días de ayuno y los días de abstinencia, las parejas quedaban con menos de 50 días aceptables de intimidad al año. Y aún en esos días raros, solo se permitía una posición: el hombre arriba, cara a cara. Todo lo demás se etiquetaba como antinatural o animal. Los sacerdotes advertían que tales actos podían condenar un alma al infierno. A las parejas se les obligaba a confesar detalles íntimos durante la confesión, respondiendo preguntas invasivas como: ¿yaciste con tu cónyuge en un día prohibido? ¿O cometiste actos antinaturales? Para los campesinos, que vivían toda su vida bajo la mirada de los vecinos, las reglas de la Iglesia hacían que la intimidad se sintiera como algo vergonzoso, aunque fuera parte natural de la vida. Una esposa que se atrevía a disfrutar de la cercanía con su marido demasiado abiertamente podía ser blanco de rumores, llamada salvaje o tentada por el demonio. Para los nobles, el escrutinio era aún peor.
Se esperaba que las parejas reales produjeran herederos, pero también que mantuvieran una especie de distancia sagrada en su vida privada. El placer se veía como una debilidad. El resultado fue una cultura donde el afecto y la pasión tenían que esconderse. Imagina estar casado, pero tener miedo de mostrar deseo por tu pareja porque la iglesia, la comunidad o incluso tu propia familia podrían verlo como pecado. Cada toque era calculado, cada momento de cercanía, robado, no celebrado. Y cuando las parejas intentaban crear momentos de privacidad, cerrando una cortina, saliendo de la habitación o buscando un rincón escondido, a menudo se veía como sospechoso. La privacidad misma se consideraba peligrosa, porque lo que ocurría a puerta cerrada podía ofender a Dios. No es de extrañar que, para muchos, la intimidad se volviera menos sobre el amor y más sobre el deber. El rol de la esposa era servir a su esposo. El del esposo, producir hijos. La emoción, el romance y la conexión rara vez formaban parte de la conversación. Pero a pesar de estas reglas asfixiantes, las parejas encontraban maneras de expresar su humanidad. Compartían miradas robadas, susurros en la oscuridad, o se abrazaban solo un segundo más de lo necesario, sabiendo que el mundo alrededor podría juzgarlos por ello. La privacidad no solo era rara, se consideraba pecado. Y aún así, era en esos momentos privados robados donde el verdadero amor, ese que desafiaba reglas y expectativas, sobrevivía en silencio. Imagina vivir toda tu vida bajo la mirada de alguien más. Cada mirada que compartes con tu cónyuge es vista. Cada palabra que susurras es escuchada. En la Edad Media, estar a solas no solo era raro, era casi imposible. Las casas eran pequeñas, llenas de gente y construidas para sobrevivir, no para ofrecer comodidad. La privacidad no era un lujo, simplemente no existía. Para una pareja campesina, la vida giraba alrededor de una cabaña de una sola habitación. Padres, hijos, abuelos y a veces incluso parientes lejanos compartían el mismo espacio, durmiendo lado a lado sobre jergones de paja. El fuego familiar ardía en la esquina, pero su luz temblorosa iluminaba todo. No había puertas que cerrar, ni habitaciones silenciosas donde esconderse. Incluso si querías hablar en voz baja con tu cónyuge, tenías que bajar aún más la voz, esperando que los demás fingieran no escuchar. Para los nobles, la situación no era mucho mejor. Los castillos podían tener más espacio, pero estaban llenos de gente. Guardias, sirvientes, consejeros, doncellas y asistentes. Ni siquiera una pareja real estaba sola. Los sirvientes dormían cerca para mantener el fuego o traer agua, y se esperaba que estuvieran al alcance del oído en todo momento. La cama podía tener cortinas pesadas, pero esas barreras finas ofrecían poca privacidad real. El peso psicológico de no estar nunca solo era enorme. Las parejas no solo compartían su vida entre ellas, la compartían con todos a su alrededor. El amor se convertía en algo que debías proteger, un secreto silencioso, enterrado bajo capas de deber y rutina. Para una mujer recién casada, la presión era asfixiante. Desde el momento en que entraba en la casa de su esposo, cada interacción era observada. ¿Era lo suficientemente afectuosa? ¿Demasiado afectuosa? ¿Hablaba demasiado? ¿Sonreía muy poco? El chisme era un arma, y el más pequeño error podía manchar su reputación. Para los hombres, la carga venía de otro lugar. Se esperaba que fueran fuertes, proveedores responsables, pero nunca demasiado suaves, nunca demasiado amorosos. Mostrar ternura se veía como una debilidad. El lecho matrimonial se suponía que era un lugar de deber, no de afecto, y los hombres que eran demasiado amables podían ser objeto de burla por parte de sus iguales.
La presencia constante de la familia hacía que la intimidad se sintiera como un lujo. Las parejas robaban momentos donde pudieran, mientras recogían agua del pozo, caminaban hacia los campos o se sentaban junto al fuego después de que los demás se dormían. Incluso esos momentos eran fugaces, fácilmente interrumpidos por el llanto de un niño o la petición de un familiar. Para muchas parejas, esta falta de privacidad desgastaba la conexión con el tiempo. El amor, como lo entendemos hoy, construido sobre la compañía, la confianza y la conversación privada, era casi imposible de cultivar. En cambio, el matrimonio se convertía en una cuestión de supervivencia compartida. Era menos sobre elegirse y más sobre soportarse juntos. La tensión emocional era real, pero no se hablaba de ella. No existía lenguaje para hablar de necesitar espacio. Esa idea simplemente no existía. Si vivías en la Edad Media, no se esperaba que estuvieras solo. La soledad no se consideraba saludable ni natural. Se veía con sospecha. La gente creía que estar solo dejaba espacio para que el demonio se metiera en tus pensamientos. Pero las parejas que realmente se querían aprendían a encontrar pequeñas formas de conectar. Construían la intimidad no a través del tiempo a solas, sino a través de la confianza construida a la vista de todos. Una mirada compartida al otro lado del cuarto, una sonrisa cuando nadie más miraba, o una mano que tocaba suavemente la del otro en un día ocupado. Estos pequeños actos eran todo lo que tenían. La verdad es que no estar nunca solo no solo desgastaba los matrimonios, los moldeaba. Convertía la intimidad en algo robado, algo frágil, algo por lo que valía la pena luchar. Desde fuera, podría parecer que los nobles vivían una vida de lujo mientras los campesinos sufrían entre la suciedad y las sombras. Pero cuando se trataba de privacidad, especialmente dentro del matrimonio, ninguna clase tenía mucho de qué presumir. Para los campesinos, la falta de privacidad era brutalmente simple. Sus casas eran poco más que chozas, usualmente una sola habitación con un suelo de tierra apisonada, paredes llenas de humo y un hogar que servía como cocina y fuente de calor. Un solo colchón de paja o un montón de pieles era compartido por todos: padres, hijos, abuelos y a veces incluso jornaleros. No había dormitorios, no había puertas, no había lugares silenciosos a donde retirarse cuando necesitabas un momento con tu cónyuge. En invierno, la situación era peor. Se metían los animales dentro para mantenerse calientes: vacas, cerdos, gallinas. Sus sonidos y olores llenaban la habitación. Imagina tratar de hablar en voz baja con tu cónyuge mientras una cabra se mueve junto a la cama o tus hijos se agitan a unos pocos pasos de distancia. La vida era cruda, ruidosa y expuesta. Pero ser noble no significaba libertad de las miradas vigilantes. Los castillos eran más grandes, pero también estaban llenos de guardias, sirvientes, consejeros y damas de compañía. Una mujer noble rara vez pasaba un momento sola, y cuando lo hacía, a menudo se registraba y se chismeaba al respecto. La privacidad se consideraba sospechosa, especialmente para las mujeres. Si una dama de la corte pedía tiempo a solas con su esposo, podía desatar rumores de que era rebelde o indecente. La cama matrimonial real no era verdaderamente privada. A menudo estaba rodeada de cortinas, telas pesadas y ornamentadas destinadas a bloquear las corrientes, pero también a marcar el espacio como ceremonial. Los asistentes estaban presentes durante los rituales nocturnos, ayudando a la pareja a desvestirse y prepararse para dormir. Estos sirvientes no eran solo ayudantes, eran testigos, encargados de asegurar que nada escandaloso o inapropiado ocurriera. Entre los nobles, la intimidad no se trataba solo de amor, era política.
Producir herederos era un deber, y si una pareja noble fallaba en hacerlo, todos hablaban. Se podía llamar a médicos para examinar la fertilidad de la esposa, o se podía poner en duda la virilidad del esposo. Los sirvientes que oían discusiones o notaban signos de tensión marital podían pasar esos susurros por los pasillos como fuego. Para los campesinos, la comunidad jugaba el mismo papel. En una aldea pequeña, todos conocían los asuntos de los demás. Si una esposa no estaba embarazada después de unos meses, los vecinos chismorreaban. Si una pareja parecía demasiado cariñosa, podían burlarse de ellos o acusarlos de perder el tiempo en vez de trabajar en los campos. Tu vida personal no era tuya. Pertenecía a la comunidad. La diferencia entre campesinos y nobles estaba sobre todo en el escenario. La falta de privacidad del campesino venía de las condiciones de hacinamiento. La falta de privacidad del noble venía del constante escrutinio y la presencia de sirvientes. Pero el resultado era el mismo. La intimidad tenía que ser robada, escondida y protegida de los demás. Ya vivieras en una choza humeante de aldea o en la cámara de un gran castillo, las paredes siempre tenían ojos. Y los pocos momentos de cercanía que encontrabas con tu cónyuge eran preciosos, porque no le pertenecían a nadie más que a ustedes dos. En un mundo donde nada era privado, el amor no era ruidoso. Era silencioso, escondido en las sombras y a menudo disfrazado de rutina. Las parejas en la Edad Media aprendieron que el afecto tenía que ser robado, arrebatado entre las tareas, susurrado en la oscuridad o escondido detrás de los gestos simples de la vida diaria. Una mirada, mientras se cargaba agua del pozo. Un año de dedos al entregar un pedazo de pan. Una sonrisa compartida a través de la mesa, incluso rodeados por la familia. Esos momentos lo significaban todo, porque eran la única prueba de que el amor seguía existiendo bajo el peso del deber y la supervivencia. Para las parejas campesinas, las oportunidades de intimidad eran raras y fugaces. La mayor parte del día estaba consumida por el trabajo duro. Cultivar campos, alimentar animales, acarrear agua o reparar herramientas. Al llegar la noche, el cansancio reemplazaba al afecto. Y cuando compartías una habitación con hijos, padres o hermanos, incluso un beso podía sentirse como una rebelión secreta. Algunas parejas se escapaban al granero, acostándose sobre el heno con solo la luna y las estrellas como testigos. Otras encontraban consuelo trabajando lado a lado, tejiendo canastas o amasando pan, donde una palabra suave o un empujón juguetón era lo más cercano que podían tener a la ternura. Para los nobles, el amor era una actuación cuidadosamente escondida detrás de capas de ceremonia y política. Una reina podía cruzarse con su rey en los pasillos, rozando su mano solo lo suficiente para recordarle que era más que un recipiente para herederos. Un señor podía enviar una sola flor a su dama, un gesto cargado de significado, pero hecho en silencio para que ningún sirviente lo convirtiera en chisme. Cuando tenían la suerte de estar realmente solos, tras cortinas cerradas, con solo la luz de las velas y el silencio entre ellos, los momentos de cercanía eran intensos porque eran muy escasos. El amor, en la Edad Media, no se trataba de declaraciones grandiosas, se trataba de sobrevivir. Un matrimonio no se construía sobre el romance, sino sobre el acuerdo no dicho de que, de algún modo, estaban en esto juntos. Enfermedad, pobreza, guerra y vigilancia constante. Las parejas que realmente se querían apreciaban las pequeñas cosas. Una risa compartida cuando los niños dormían, una caricia reconfortante después de un día largo, una oración susurrada por seguridad cuando el mundo fuera de su hogar era peligroso e implacable.
Pero no todas las parejas encontraban el amor. Para muchos, el matrimonio era solo un contrato, una forma de unir tierras, riquezas o lazos familiares. El afecto, si llegaba, tenía que crecer lentamente como una semilla empujando a través de la tierra fría. Quienes no lo encontraban, a menudo sufrían en silencio, atrapados en una unión que no dejaba espacio para elegir o escapar. Y aún así, incluso en las circunstancias más duras, el amor sobrevivía. Sobrevivía en rincones secretos. En el crujir de la paja, el parpadeo del fuego, el roce de una mano bajo una manta. Sobrevivía porque las parejas lo necesitaban. En un mundo donde todo lo demás pertenecía a alguien más, tu casa, tu tiempo, tu cuerpo, el amor era lo único que aún podía ser tuyo. Esta es la verdad sobre la intimidad en la Edad Media. No era fácil, no era grandiosa, pero cuando existía, era feroz, silenciosa e irrompible. No se trataba de privacidad, se trataba de encontrar conexión, incluso cuando todo el mundo te estaba mirando.